¿Qué tal? Soy Diego Fernández. Muchas gracias por elegir este canal y esta opción formativa. El aspecto que vamos a tratar en esta edición es el de las funciones del lenguaje, que se estudian en algunos cursos de la ESO y también en bachillerato. Vamos a definir e identificar cada una de esas funciones y acompañarlas de algunos ejemplos. Al final del vídeo también habrá un pequeño bloque de ejercicios resueltos para que los interesados puedan reforzar los conceptos. ¿Qué quiere decir funciones del lenguaje? Quiere decir que al comunicarnos siempre tenemos un objetivo determinado, una finalidad determinada, y ese objetivo o finalidad se refleja de varias formas, expresando deseos o ideas personales, o una información, o intentando conseguir algo de quien nos oye, o incluso hacer entender conceptos relacionados con la propia lengua, o asegurarnos de que se nos está entendiendo u oyendo, o emplear la lengua para explicar conceptos de la propia lengua. Pues bien, cada una de estas posibilidades tiene un nombre concreto, es una función del lenguaje concreta. Vamos a ver cada una de ellas. Y empezamos por la denominada función referencial o representativa. Esta función tiene como finalidad simplemente informar de forma objetiva sobre cualquier realidad. Es una función que se cumple de forma muy clara, por ejemplo, en cualquier informativo de la radio, de la televisión o de la prensa en general. Cada vez que informamos de algo a alguien, cada vez que emitimos una información simplemente, estamos utilizando la función referencial o representativa. Es una función propia del lenguaje científico y se caracteriza por su objetividad, de forma que los enunciados que más se utilizan son los enunciativos, las oraciones enunciativas, como estas. El sol sale a las 7:16 y se pone a las 19:33 horas. Las suspensiones de empleo afectan ya a 1,5 millones de trabajadores. India impone un confinamiento total de sus 1.350 millones de habitantes. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. La siguiente función es la función expresiva o emotiva. Mediante esta función, el hablante comunica sus puntos de vista personales, sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos. Es una función en la que predomina la subjetividad y aparece expresada mediante oraciones exclamativas y desiderativas por lo general, pero también en cualquier otro tipo de enunciado en el que el hablante muestre su opinión personal, su punto de vista, su valoración sobre cualquier aspecto, como en estos ejemplos. La estación que más me gusta es la primavera. Ha sido un examen sencillísimo. ¡Qué bruto eres! Me parece que me he equivocado. La siguiente función es la apelativa o conativa. Esta función consiste en que el emisor intenta influir sobre el receptor mediante una orden, un mandato, un ruego, etc. Es decir, suele aparecer en oraciones imperativas o que implican una orden o un ruego. Baja y ayúdame, por favor. ¿Puedes cerrar la ventana? Cuidado. ¿Quieres dejar de preocuparte por bobadas? Un segundo, disculpe, ahora le atiendo. Mediante la función fática, o también llamada de contacto, el emisor pretende asegurarse de que el canal de comunicación está abierto, de que el receptor está pendiente de lo que el emisor está diciendo. Es decir, el emisor quiere asegurarse de que la comunicación no se interrumpe en ningún momento. También se utiliza para empezar o terminar un acto comunicativo. ¿Me oyes ahora? ¿Entiendes a qué me refiero?
Sí, dígame, al contestar al teléfono. Bueno, hasta mañana, al despedirse en una conversación. Por su parte, la función metalingüística consiste en que el emisor utiliza la lengua para hablar de aspectos lingüísticos. Yo, en esta exposición en vídeo, al tratar aspectos lingüísticos, estoy utilizando la función metalingüística, porque empleo mi propia lengua, el castellano o español, para hablar de aspectos de mi propia lengua. Una clase de lengua, un libro de lengua, cualquier gramática, utilizan la función metalingüística. El sujeto y el verbo deben concordar en número y persona. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Los pronombres personales pueden ser tónicos o átonos. Hay 3 conjugaciones verbales dependiendo de la terminación de cada verbo. Y por último está la función poética, que tiene la función de poner de relieve los recursos expresivos de la lengua mediante juegos de palabras, rimas, metáforas, etc. La función poética no es exclusiva de la literatura o de la poesía, aunque el lenguaje literario siempre la utilice. Suele aparecer también en el lenguaje publicitario e incluso en el uso habitual de la lengua, en el lenguaje coloquial o en los refranes. A quien madruga, Dios le ayuda. A lo hecho, pecho. A rey muerto, rey puesto. Cuida tu vida en serio, no en serie. Sidra el gaitero, famosa en el mundo entero. Mami, mi Milka. Vamos a pasar ahora a una pequeña parte práctica en la que deberemos señalar las funciones del lenguaje que predominan en los enunciados que van a ir apareciendo. Coca-Cola Light. Haz lo que bebas. La electrónica es una rama de la física aplicada que comprende la física, la ingeniería y la tecnología. El verbo es una clase de palabra cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Que te calles. No me apetece nada quedarme en casa. ¿Comprendes? El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable. ¿Me estás oyendo? Los adverbios son palabras invariables que en algunos casos aceptan diminutivos o aumentativos. Déjame en paz. ¿Qué disgusto más grande me he llevado? Y las soluciones, que son estas. Coca-Cola Light, haz lo que bebas. Aquí está la función poética. Se juega con la expresión haz lo que debas. La electrónica es una rama de la física aplicada que comprende la física, la ingeniería y la tecnología. Esta es la función representativa o referencial. Se aporta una información objetiva, científica. El verbo es una clase de palabra cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Aquí aparece la función metalingüística. Se utiliza de nuevo la lengua para tratar un aspecto de la propia lengua, los verbos. Que te calles. Entra la función apelativa. El emisor pretende influir sobre el receptor para que esté en silencio. No me apetece nada quedarme en casa. Aparece la función expresiva o emotiva. El emisor expresa algo muy personal, muy subjetivo, un deseo. ¿Comprendes? Aparece aquí la función fática o de contacto. El emisor quiere asegurarse de que la comunicación no se ha interrumpido. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Aparece la función poética, es un refrán con rima, es un juego con la lengua. Una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable. En este caso aparece la función representativa o referencial porque se aporta una información objetiva, científica. ¿Me estás oyendo? Aparece aquí la función fática o de contacto. El emisor quiere asegurarse de que la comunicación no se ha interrumpido.
Los adverbios son palabras invariables que en algunos casos aceptan diminutivos o aumentativos. Y en este caso aparece la función metalingüística. Se utiliza de nuevo la lengua para tratar un aspecto de la propia lengua, el castellano o español en este caso. Déjame en paz. Aparece la función apelativa. El emisor pretende influir sobre el receptor para que no lo moleste. ¿Qué disgusto más grande me he llevado? En este caso, el emisor expresa algo muy personal, muy subjetivo, un sentimiento. Es la función expresiva o emotiva. Y en fin, esto es todo por ahora. Espero que haya resultado de interés y haya sido de provecho. Muchas gracias y hasta una nueva cita.